gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral. Se trata de las sentencias a debate. Usted lo sabe muy bien, aquí se debaten las sentencias de este máximo órgano jurisdiccional. Hoy en particular un asunto verdaderamente importante porque se trata de la nulidad de la elección de diputaciones en Aguascalientes. Y es que resulta que, bueno, pues la Sala Superior conoció de este asunto a través de un recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, que estaba impugnando precisamente una sentencia de la Sala Regional Monterrey de este órgano jurisdiccional, en el sentido de que, bueno, había habido irregularidades muy graves como la intervención del gobernador y bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este asunto. Y si usted quiere saber los argumentos, las consideraciones, los antecedentes, pues yo lo invito a que se quede con nosotros, ya que hoy Pedro Lara Aymalo recibe en el estudio a Virgilio Bravo, quien es especialista electoral y catedrático universitario, y por el otro lado recibe a quien fue proyectista de este asunto, precisamente Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Navagomar. Yo soy Lucy Farías, por favor, permanezca con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa La Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 503 de este año 2015, relativo a la impugnación de un partido político en contra de la sentencia de la Sala Regional Monterrey, que anuló la elección de diputados federales en el Distrito 1 de Aguascalientes. Y bueno, pues como es costumbre, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Virgilio. Muchas gracias. ¿Nos puedes poner antecedentes, sobre todo las cuestiones, digamos, primordiales para entender cómo llega a esta Sala Superior, esa cadena impugnativa, antes de tenerlo precisamente en este órgano jurisdiccional? Claro que sí, Pedro, me gusta estar con ustedes. Pues este es un asunto de última instancia, recurso de reconsideración. Inicia la cadena impugnativa, como sabemos, los resultados de las elecciones de diputados federales. La primera parte que se impugna es a través de un juicio de inconformidad, del cual conocen las salas regionales, y ahí el Partido Acción Nacional hace ciertos planteamientos para pedir la nulidad de votación recibida en casillas y también abre un capítulo de ciertas irregularidades que en su concepto afectaban la validez de la elección. La Sala Regional Monterrey, por mayoría de votos, aquí también hay que ir marcando, incluso, ¿no? Exactamente, por mayoría de votos, decide en el fondo del asunto, en el estudio de fondo del asunto, decide tener por demostradas las irregularidades, algunas irregularidades en particular, una atribuida al gobernador del estado, con relación al apoyo que se les había brindado a los candidatos, en particular del PRI, para declarar la nulidad de la elección. Considera que esa irregularidad, al haber sido difundida por varios medios, redes sociales, las páginas y portales oficiales del gobierno, acompañado de los medios de comunicación del gobierno del estado, pues es suficiente y reúne las características de sustancial, porque vulnera principios de la materia electoral, que es también determinante para la elección por la corta diferencia, entre otras cosas, por la corta diferencia que hubo entre el primero y segundo lugar. Estamos hablando de 436 436 votos. Entonces define que se dan las características del precepto normativo que establece una irregularidad grave, sustancial, determinante y que de manera generalizada que afecta a la elección y declara la nulidad de la elección. Contra esa resolución se presenta el recurso de reconsideración, que es al que recae esta sentencia, en el cual vienen planteamientos, decimos, tres temáticas fundamentales, podríamos hablar así se plantea también en la propia sentencia. Una que tiene que ver precisamente cuál era la litis en el juicio del que conoció la Sala Regional. ¿Cuál era la litis? Si solo era nulidad de votación recibida en casillas o si también estaba relacionada con la nulidad de la elección.
En el recurso de reconsideración decía que la sala se había excedido al declarar la nulidad de la elección porque solo se había solicitado votación de nulidad de casillas, de votación recibida en casillas. Esa es una primer temática. La segunda temática tenía que ver con las cuestiones probatorias. El argumento central del agravio es la sala se excedió al tomar en cuenta otros medios de prueba para resolver la cuestión, porque el medio de prueba aportado por el Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad solo era 2 videos que no tenían pleno valor probatorio. Y entonces se hablaba de un indebido ejercicio de las potestades probatorias, y en la última temática era no se surten los elementos para tener por actualizada la causa de nulidad de la elección. Es decir, no se está frente a una violación sustancial, generalizada y determinante. Eso es, en términos generales, la temática planteada en el recurso de reconsideración, del cual conoció esta Sala Superior. Se trata, sin lugar a dudas, de un asunto bastante complejo, porque, como decimos, al final de cuentas, en el ámbito jurisdiccional está en la tablita, ¿no? Justamente en el límite entre unas cuestiones y otras del debate propiamente dicho en torno a la sentencia combatida. Se trata de una cuestión también grave. Creo que la intervención de un gobernador en una elección el mismo día de la jornada ya de por sí pues levanta ámpulas y enciende focos rojos, y sobre todo, bueno, pues al final de cuentas como Tribunal Constitucional debemos de velar por la constitucionalidad, la convencionalidad y la legalidad de todos los actos que tienen que ver con el desarrollo de los procesos electorales y particularmente, insisto, el día de la jornada electoral, ¿no es así? Claro, sí, Pedro, Claudia. Yo creo que esta resolución es muy importante porque de alguna manera le está dando la razón a la reforma constitucional, en la cual uno de los argumentos de algunos de los partidos era precisamente la continua y reiterada intromisión de los gobernadores en los procesos electorales. Para algunos esto no estaba del todo convalidado porque había existido alternancia en algunos gobiernos estatales, para otros sí, porque había evidencias claras. Desafortunadamente para la democracia, el gobernador en turno, en este caso en Aguascalientes, pues le da la razón a la reforma constitucional de que sí, efectivamente, los gobernadores se convierten finalmente en elementos primordiales en una elección, y sobre todo en una elección intermedia. Hay que decirlo, el gobernador es un jefe político y generalmente es el jefe de campaña, pero de eso a realizar los actos que seguramente vamos a platicar, pues yo creo que raya en lo evidente, por no decir en lo, vamos a decir, descarado en un momento dado de cómo se puede instrumentar, articular el apoyo el día de la jornada electoral, y es pues precisamente el caso de la sentencia, de cómo se va descubriendo, por así decirlo. Yo a veces siento, puedo decirlo de la sentencia, que actuó hasta como un fiscal, no que haya asumido los roles de la FEPADE, pero empezó a investigar lo que no estaba evidente, pues de alguna manera en la argumentación del Partido Acción Nacional, que por lo que se desprende los videos no eran del todo contundentes como para poder sostener su impugnación, pero es donde entra el tribunal, ¿no? Y empieza esa muy buena historia jurisdiccional. No, digo, además la legislación civil federal, entre otras cuestiones, señala que el juez debe de allegarse de los medios necesarios para mejor proveer. Y bueno, ya los teóricos, al final de cuentas, y eso es una de las cosas que se discuten precisamente en la sesión pública correspondiente, que fue la semana pasada, en este caso, bueno, el 19 de agosto, tenemos cuestiones también de la doctrina que se pueden incorporar perfectamente y que no son tan nuevas además, o sea, no estamos hablando de cuestiones muy novedosas en cuanto al desarrollo, digamos, teórico de la cuestión del derecho electoral, y que tiene que ver con la valoración de las pruebas. Sobre eso seguramente entraremos en su momento, pero creo que es importante distinguir el hecho de que estamos frente a un esquema nuevo desde el punto de vista constitucional y legal, por lo menos a partir de 2014, y también el nuevo desarrollo de los derechos humanos, que tiene que ver mucho con la forma en la que los órganos jurisdiccionales enfocan la problemática concreta en cada uno de los asuntos, siempre privilegiando, al final de cuentas, la máxima protección que se pueda dar respecto de las garantías fundamentales y los derechos humanos, ¿no? La cuestión que se plantea por parte del partido recurrente, que es el Partido Revolucionario Institucional, tiene mucho que ver con
lo que ellos podríamos denominar así, consideran excesos por parte de la sala regional responsable, y que bueno, pues se van desmenuzando de manera muy puntual a lo largo de la sentencia, precisamente para justificar que, como dice Tarufo, y eso se mencionó también, lo mencionó el magistrado ponente en la sesión pública correspondiente, pues la búsqueda de la verdad es uno de los principios fundamentales de la actividad del juez. Y eso significa echar mano de todos los elementos que se tengan para efectivamente clarificar cuáles fueron los hechos y sobre ellos pues pronunciarse de acuerdo a lo que marquen la Constitución y la ley. ¿Qué otras de las cuestiones que finalmente se plantean en términos generales por parte del partido recurrente, digamos, fueron las más difíciles de solventar? Entiendo que los agravios, pues bueno, van encaminados de manera a intentar evidenciar pues, actitudes que fueron sistematizadas, generalizadas por parte del gobernador y de su gobierno, miembros de su gobierno, que tuvieron pues, una intervención directa, perdón, el día de la jornada, de tal forma que bueno, pues se aducía presión sobre el electorado, había cuestiones de uso de recursos públicos y demás. Una discusión muy larga y lo que creo que no queda en entredicho es precisamente que el gobernador intervino en la elección, ¿no? Así es. Aquí es precisamente el tema es, uno, ¿cuáles son los elementos de prueba con los que cuento para demostrar una irregularidad? ¿No? Y las potestades que tiene la propia autoridad para llegarse de esos medios de prueba. Y dos, verdaderamente cómo vamos a entender lo generalizado, solo porque sea acto por acto, de manera reiterada, o utilizando los medios, la tecnología actual, en la que también se logra transmitir ese mensaje de apoyo a la ciudadanía a través de estas herramientas electrónicas. Pero parecería, a ver, en un primer punto, creo que sí es una visión de un juzgador diferente a como se podría haber pensado desde hace tiempo que el juzgador era la boca de la ley. Parece que hemos trascendido a un modelo, no solo en cuestión probatoria, sino también en la calificación jurídica de los hechos. Y ese es el primer punto. A ver, tenía la Sala Regional Monterrey un planteamiento en el que se hacían valer varias irregularidades. Era una marea roja de apoyo el día de la jornada electoral. No hay que salirnos de ese supuesto temporal, porque la irregularidad es que durante la jornada electoral, ¿no? Entonces, ese día de la jornada electoral, el partido que promovió el juicio de inconformidad alegaba que había bastantes irregularidades. Y es cierto, en la demanda nunca solicitó la nulidad de la elección con base en el artículo 78 de la Ley de Medios. Sin embargo, ha sido criterio ya reiterado de esta Sala Superior el que la lectura de la demanda se debe hacer de forma integral, viendo cuál es la intención que tiene el recurrente, porque es el acceso a la tutela judicial efectiva. Y en este sentido, se analiza de manera integral y así se expone, y los magistrados de la mayoría así también lo votan, es, a ver, si tú ves de forma integral la demanda, puedes advertir que, si bien es cierto, no citó el 78 de la Ley de Medios como fundamento, sí dio la base de hechos, la base fáctica que evidenciaba que estaba solicitando la nulidad de la elección. Y ahí el principio, bueno, pues a las partes les corresponde llevar los hechos y al juzgador poner el derecho, ¿no? De tal forma que aunque las partes digan un fundamento de derecho incorrecto, algo que no existe, el juzgador está obligado a dar esa corrección del fundamento. Entonces, por esa razón se dice que el agravio es infundado, que no tiene razón, porque si no lo citó, sí dijo la cuestión de hecho. Donde no se puede sustituir el juzgador es en la cuestión de hecho. Los hechos están en la parte de las partes. Bueno, entonces, y aún así, creo que cuando se advierten ciertas irregularidades, en este caso del orden constitucional, pues la proactividad de un juzgador debe estar lista y preparada para poder señalar esas cosas que vulneran precisamente nuestra norma fundamental. Y no se trata de simple proactividad, creo que es una obligación inherente al ejercicio del cargo de un juez de calidad federal y que además tiene ese reconocimiento de ser vigilante de la propia Constitución.
en este caso tenemos en nuestro país solamente 2 tribunales constitucionales, que son precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces yo creo que inherentes a las propias obligaciones de los juzgadores está vigilar la constitucionalidad, la convencionalidad y la legalidad de todos los actos que pasen frente a sus ojos críticos de juez, y finalmente pues sancionar en caso de que se advierta que efectivamente se actualizan esas prohibiciones. Así es, y yo creo un poco en la idea de Claudia, que estamos todavía, ¿verdad? Y qué bueno en el debate de los magistrados, porque pues no fue unánime, hubo una discusión. Una votación muy apretada. Una además. votación muy apretada, una votación dividida, en la cual pues se enfrentan estas 2 escuelas, ¿no? El justnaturalismo y el positivismo. Si yo veo en el voto particular mucho pues el positivismo, las cuestiones muy estrictas, formalistas, legalistas, y está bien esa interpretación, pero no es la interpretación que se le tiene que dar, y más a nivel constitucional, donde yo creo que el bien jurídico tutelado es la democracia. Así es. Más allá del distrito, el que fuera, y más allá de Aguascalientes, que por cierto son 3 distritos nada más, es probablemente el estado más pequeño del país, es en sí la democracia. Y ese día los actores involucrados, sobre todo los responsables de proteger ese bien jurídico tutelado, en este caso la democracia, pues son todos, no nada más un partido o el otro. Y la intromisión, aún así, vamos a decir, muy superficial, ya es causa de sanción, y más una intromisión de este tipo velada. En cuanto a las pruebas, y muy interesante, que efectivamente ahí entra el tribunal en la suplencia, son los hechos notorios, porque si bien Acción Nacional no logra, yo así lo desprendo de la sentencia, no logra como que acomodar todas sus fichas, es el tribunal que viene y le dice: espérate, está bien, ya me diste lo necesario, yo me voy a encargar de lo demás, porque esto es lo que yo tengo que proteger. Y el descubrimiento creo que es impresionante, porque la serie de notas periodísticas, el uso de los recursos del vehículo, el personal que acompañaba a la figura pública, que es la más alta del Estado, y el gobernador, el principal responsable de que eso sucediera, y los argumentos que da, en este caso, el PRI, pues la verdad… el uso de una televisora pública estatal, sin ir más lejos, el alcance que tiene eso. Parecería que fue una confesión expresa cada vez que decían algún argumento, ¿no? Pero yo creo que eso es la gran relevancia, ¿no? Esto que tú comentabas, la cuestión constitucional, en este caso del Tribunal Electoral, y es precisamente proteger más allá. El argumento del otro partido pues era muy legalista, ¿no? Y en su caso creo que concuerda con el voto particular, pero yo creo que la ley también le daba la entrada a esta decisión en cuanto a la suplencia y la queja, los hechos notorios, que hay resoluciones anteriores. El factor determinante, claro que fue determinante, porque el uso de las redes sociales hoy en día pues es de tomar en cuenta. Recordemos que hoy en día hay más teléfonos celulares que teléfonos fijos. Recordemos que los jóvenes están más pendientes de las redes sociales que la televisión en un momento dado. Así es. El impacto que tiene la radio, sobre todo más allá de la ciudad, en los lugares apartados, yo creo que fue toda una operación electoral que no salió como ellos querían. Así es. Hace no mucho veía yo un documental en el que hablaban del tiempo que le llevó a la radio conquistar cierto número de millones de radioescuchas, que era, bueno, no me acuerdo de la cifra exacta, pero eran varias décadas, los que había tardado en llegar a pues a ser, digamos, masificado el uso de la radio. A la televisión le tomó la tercera parte de eso, y al internet le tomó la centésima parte de eso. Entonces, claro, esa progresión creo que es una muestra muy clara del alcance que tienen los medios electrónicos hoy en día, que desafortunadamente la legislación va rezagada respecto al desarrollo tecnológico y las posibilidades de comunicación que ofrecen este tipo de medios, pues es evidente, ¿no? Realmente se mueve muy rápido, y poder acotar el uso, regular y hacer pues, todo un marco legal que sea capaz de proteger derechos y establecer prohibiciones es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes, se planteaban algunas cuestiones que a mí me recuerdan algo que siempre tengo en mi cabeza, sobre todo recientemente, y es la cuestión de los principios constitucionales. Cuando un juzgador se ve frente a la ley, pues las cosas suelen ser relativamente claras. Los principios, sin embargo, no son cuestiones expresamente declaradas, sino que se infieren de todo un sistema, al final de cuentas el llamado bloque de constitucionalidad sobre todo, y que tiene que ver con la necesidad de interpretar las relaciones entre unos valores constitucionales y otros, concatenar absolutamente todos esos hasta consistir en un sistema lo suficientemente sólido como para que tenga coherencia propia. Y aquí creo que se hace necesario entender que la intervención del juzgador tiene que ir más allá precisamente de ese positivismo del que hablabas, que cae a veces incluso en dogmatismo, y que necesariamente constriñe al juzgador a ser capaz de establecer esas relaciones que son precisamente las que conforman el conjunto de los principios, hablando en términos globales. Y las cuestiones que se plantean aquí, yo creo que precisamente se deben de interpretar a la luz de esos principios constitucionales, empezando al final de cuentas por el principio democrático, que es la cuestión que sustentan, y es el valor jurídico tutelado por las autoridades electorales, comenzando por las administrativas y terminando por la Sala Superior, que es la última instancia en la materia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender que determinadas conductas están vulnerando cuestiones que la ley expresamente no señala como tales, como objeto de protección, pero si no añadimos esa mecánica de reflexión que opera respecto de los principios, no podemos entender precisamente esa relación. En algún momento se hablaba, por ejemplo, que faltaba un nexo causal en la conducta para poder establecer la determinancia, que fue una de las cuestiones, digamos, más debatidas en la sesión pública. Y yo creo que precisamente esa determinancia, cuando se ve desde un punto de vista encorsetado, no puede ser más que producto de los números. Es decir, si tenemos que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 486 votos, pues necesitamos por lo menos 487 votos irregulares para poder anular esa elección. Porque sabemos que efectivamente si ese número fuera mayor, se podría inclinar la balanza en un sentido opuesto respecto de lo que se había considerado originalmente como quien ganó la elección. Entonces, yo creo que se tiene que ir mucho más allá y hacer ciertas inferencias lógicas, por supuesto, que nos conduzcan a entender de manera clara, con todo ese grupo de elementos probatorios, confrontados contra los principios, para saber que efectivamente se está vulnerando la Constitución. Y creo que aquí no queda duda de que los actos por parte del gobernador de Aguascalientes vulneraron la Constitución. Por principio, una cuestión fundamental que, aunque no sea materia directa de este tribunal, pues está lo que regula el artículo 134 de la Constitución, en este caso, el uso de recursos públicos concretamente, ¿no? Entonces, si eso está al final de cuentas acreditado y se ve una sistematicidad en la conducta, entiendo yo que pues, la línea, por lo menos, de investigación del juzgador debe estar perfectamente trazada y lo único que hace falta es precisamente concatenar todos esos elementos para poder establecer si se violó la Constitución o no. En este caso, las cuestiones que se debatieron, me parece a mí que se inclinaron mucho también a analizar las violaciones al 134, pero sobre eso no tenemos duda. ¿Cuáles fueron realmente las conductas cometidas, probadas y que están además, que constan en el expediente por parte del gobernador del Estado?
Claro, el hecho para efectos de la nulidad de la elección, vamos a analizarlo. ¿Qué se planteó? Uno, que el día de la jornada electoral el gobierno del Estado brindó apoyo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, los acompañó a votar y en un recorrido que se hizo a través del Estado, en un autobús que identificaba, ¿no? Se decía que era propiedad del gobierno del Estado, pero que tenía plenamente identificado que era de los autobuses o el autobús que utilizaba el gobernador en las actividades cotidianas en el desempeño de su cargo. Vehículo oficial. Y que además iba acompañado de otros servidores públicos, así como del personal precisamente del canal del Estado, de Radio y Televisión del Estado, y que en ese acompañamiento se dirigieron y acompañaron a los candidatos, lo cual se traducía en un apoyo que generaba una inequidad en la contienda. Como hace ratito comenté, las pruebas que se aportaron de parte del Partido Acción Nacional fueron 2 videos. Un video en el que se apreciaba que el gobernador llegaba a un lugar determinado después con los otros elementos probatorios, donde estaba una persona grabando lo que acontecía el día de la jornada electoral. Era como un centro de votación donde se ubicaban varias casillas. No se veía el interior de una casilla, sino el lugar cercano. Se acercó el gobernador, le preguntó a la persona que estaba grabando, al ciudadano que estaba grabando, que por qué grababa. Él le dijo que en su legítimo derecho estaba retomando lo que acontecía en la jornada electoral y que estaba cumpliendo pues, con un deber ciudadano, que también se identificó como representante del Partido Acción Nacional en ese medio. Entonces, ese es el video, el más largo, y el otro video solo se veía la grabación de un espacio, un entorno cercano a ese lugar del primer video y que se estaba grabando dentro de un auto. Esos fueron los elementos y esos fueron los hechos que se alegaron como fundamento, como uno de los fundamentos para la nulidad de la elección. ¿Qué hizo la Sala Regional Monterrey? Que también se dijo que fue correcto, allegarse de otros medios de prueba que se habían dado en ese mismo momento. Ya tenía el principio de prueba. El principio de prueba era el video. Y claro, se ha dicho que esas pruebas no tienen un pleno valor probatorio, que se deben relacionar con otros medios probatorios. Entonces, había elementos, notas periodísticas de ese día que se habían publicado en las que daban cuenta no solo de ese acto que acudió al Distrito 1, sino que también daba cuenta de la agenda que había desahogado para acompañar a los otros candidatos, incluso a conferencias de prensa. O sea, son notas periodísticas que dan cuenta de lo que está pasando el día de la jornada electoral. Incluso, perdón, hay una cuestión importante que creo que es fundamental que nuestro auditorio conozca, y es el hecho de que al gobernador le correspondía votar en el Distrito Tercero. A las 10:46 de la mañana, según consta en autos, él emitió su voto en ese Distrito Tercero y después comenzó su gira por el Estado y fue donde acabó precisamente en el primer distrito del propio Estado de Aguascalientes. Y anuncian la agenda, ¿no? Y luego los diversos medios recogen cómo se fueron dando estos hechos. Y efectivamente, respecto a, quiero regresar a la parte del uso del recurso público. Se argumenta, se dice por parte, creo yo, ahí del PRI, que dice, bueno, pues es que no le pueden restringir los derechos al gobernador. Y efectivamente no se le puede restringir el derecho político y electoral a nadie, pero dada la investidura que él tenía, pues tiene una doble responsabilidad. Y el uso público pudo haber sido que ni siquiera hubiera utilizado el autobús. Pudo haber sido que él físicamente estuviera haciendo este tipo de actividades acompañados, distrayéndose de su encargo original, y aunque era un día inhábil, el solo hecho de su persona, de su figura, de su investidura, es uso de recurso público. Es lo que todavía creo yo, a diversas resoluciones que hemos platicado aquí contigo, es que siguen pensando que es el uso del dinero o repartir dinero a la hora de votar, ¿sí? Y es lo que cuidan mucho, creo, hoy en día
con toda esta nueva legislación. Pero no es solo hecho, es la figura también el uso del recurso público. Es el uso del recurso público probablemente hasta la conferencia de prensa y probablemente hasta las notas periodísticas de periódicos, si bien no afines al gobierno, pero que de alguna manera recogen la actividad periodística del día. Entonces, yo creo que esto de la utilización del recurso público, seguramente habrá mucho más resoluciones en el futuro, donde quede claro que no nada más es el dinero, sino es también la persona, la figura. Porque finalmente, a lo mejor en 6 años ni quien se acuerde de él, pero ahorita queda claro que él es el gobernador y el solo hecho de esa investidura es uso de recurso público. Sí, el capital humano esencialmente es un recurso público. Claro, y se hace una valoración porque también existe ahora las redes sociales y él tiene una cuenta y se hace en su cuenta de Twitter, ahí sube la información. Aquí es muy importante, fíjense, en el portal del gobierno también se suben esa información de la cuenta personal de la red social, se sube también, se da cuenta de ello, y hay la retransmisión o el retuiteo de esa información también se da por parte de la cuenta del gobierno, del canal del gobierno del Estado. Entonces, esa es una valoración de indicios, ¿no? Lo que se hace propiamente en la resolución en esta sala superior, que también hizo la Sala Regional Monterrey, se hace una valoración de diferentes medios de prueba indirectos que nos dan un indicio, un principio, que vinculados entre sí llevan a la convicción plena de que el hecho aconteció. Entonces, esa es la forma y la estructura como se analiza y se llega a la conclusión. Uno, que fue válido que se allegara de mayores elementos probatorios de medios de prueba a la sala porque está autorizado con estas potestades probatorias a que referías, Pedro, que antes en procesal eran diligencias para mejor proveer, que los artículos del Código de Procedimientos Civiles, el 279, el 278, amplían a unas potestades, no solo para resolver, sino en cualquier momento para verificar la verdad de esos hechos, porque precisamente es que la verdad que se alcance corresponda con la realidad, ¿no? Entonces, es en este entramado. Y después vamos al punto, a ver, ya está plenamente demostrada la irregularidad. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional tuvo un especial énfasis en que los gobernadores de los estados ni los servidores públicos se intrometieran en las cuestiones electorales. Y sí era un día inhábil, pero era el día de la jornada electoral. O sea, es el día de la jornada electoral. Y la ley es específica en la causa de nulidad uno de los supuestos es el día de la jornada electoral. Entonces, es el día de la jornada electoral, se brinda ese apoyo, se acompaña con la difusión, más de 38,000 seguidores en la cuenta de Twitter. Todos esos elementos se concatenan, se adminiculan, como le decimos, y se tiene por plenamente demostrado el hecho. Y la otra parte es ahora, bueno, esa irregularidad es determinante, fue generalizada, es sustancial. En el proyecto, la sala y los magistrados que integraron la mayoría dicen, es sustancial porque viola principios. ¿Cuáles principios? Precisamente los principios de equidad, el principio que se resguarda de que los servidores públicos no tengan una intervención con ningún tipo de recurso público, ni el autobús, ni el personal. La imparcialidad. ¿no? El de imparcialidad que deben tener, neutralidad de los servidores públicos. Entonces, si hay una violación sustancial, se llega a esa primera conclusión. Después, ¿es generalizada o no? Sí es generalizada porque, curiosamente, el Partido Revolucionario Institucional no negó el hecho. No, claro. La defensa era, no está demostrado. Y la defensa era, no es determinante y no fue generalizado. ¿Por qué sí fue generalizado? Él decía, no, porque nada más aconteció en un espacio físico. La generalización en la sentencia es, sí, pero se difundió en otros medios, tuvo un alcance donde la ciudadanía pudo percibir ese apoyo que se brindó el día de la jornada electoral. Y sobre todo porque estamos hablando de una figura de trascendencia pública muy elevada. Es decir, no es lo mismo que, y no lo digo en ningún tono despectivo, pero que un funcionario menor de un ayuntamiento, por ejemplo, pues hiciera, digamos, una conducta similar, ¿no? Sí, en esa parte la investidura del funcionario público. Y yo quería destacar un poco la cultura de la denuncia.
Si bien no se identifica, aunque sabemos que se canaliza a través de un partido político el video, yo creo que también debe dar pie que el ciudadano, hoy en día con todos los medios de comunicación que se tienen, los dispositivos móviles, al alcance casi de cualquiera en este país, sobre todo los jóvenes, pues yo creo que esa debe de ser también la medida para el funcionario público y el día de la elección, que los ciudadanos no nada más emitan su voto, porque si eso fuera suficiente no tendríamos estos problemas, sino que cuiden la elección. No, no estaríamos platicando de esto, y sino que el ciudadano cuide, y cuide a su vez la democracia, y tiene los medios. Probablemente antes pues había una serie de cuestiones que no le permitían, como la represión política, pero hoy en día mandan un tuit, mandan un video de un funcionario, de un hecho, y lo puede recoger un partido, o por qué no, en un momento dado, alguna denuncia ante la autoridad correspondiente, y esto junto con otros elementos se construye lo que vimos en la sentencia. O sea, de diversas fuentes se fue obteniendo la información y se fueron construyendo los hechos, más allá de los hechos de la demanda, sino los hechos que dieron pie a la sentencia. Entonces yo creo que el ciudadano también debe de tomar esta sentencia, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, pues como un ejemplo de que también ellos son corresponsables de la democracia, que tienen el instrumento en la mano, literalmente en la mano, y que en tiempo real pueden denunciar estos hechos. Claro, no será suficiente un video, pero una serie de videos alrededor o de hechos o denuncias pueden construir pues la defensa de la democracia. Yo creo que esto del joven que lo hace, pues probablemente pertenecía al Partido de Acción Nacional, pero pues es un héroe, sí, porque sí. defiende algo que es suyo y es la democracia. Exacto. Y que la autoridad, que es la primera que tiene que defender, que por cierto el argumento ahí del gobernador es que él salió a vigilar. Pues, gracias, señor, pero está el INE, ¿no? Usted tranquilo, usted quédese en su casa viendo el fútbol, ¿para qué? Para eso están las autoridades, ¿no? Que por cierto, para vigilar se requiere del reconocimiento previo de autonomía e independencia. O sea, ponen al lobo a cuidar a las ovejas, imagínate. ¿No? Bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte de este programa y volvemos en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Pues nuevamente con ustedes, ya es la recta final de nuestro programa y la cuestión que creo que no podemos pasar de largo y que deviene sobre todo de la discusión que hubo en el Pleno el día en que precisamente se sometió a votación de los magistrados este proyecto que ahora ya es una sentencia,
la determinancia. Decían, bueno, pues es que no se actualiza realmente una violación que sea determinante, a pesar de que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar fue de 436, es una cifra relativamente muy pequeña, más de 107,000 votos en total, casi 108,000 votos en total dentro de los 3 distritos, entonces yo creo que sí, realmente estábamos hablando de un porcentaje por debajo del 0.5%, era 0.41 si no me equivoco, ¿no? Entonces esa diferencia pues era realmente mínima y cualquiera de las cuestiones que pudiera probar esa diferencia como pues votos ilegales o violación a los principios finalmente dentro de la jornada electoral, pues daban lo suficiente como para poder solicitar la nulidad de la elección, ya no solamente de unas casillas en concreto, sino de la elección dentro del propio Distrito 1 de Aguascalientes. Y la cuestión esencial de la discusión creo que se centró sobre todo en la determinancia, ¿no? Y sabemos que la determinancia, bueno, pues es una cuestión que puede interpretarse o que puede clasificarse más bien de 2 maneras. Tenemos la cuantitativa, que se refiere pues netamente a las cantidades que podemos hablar, en este caso hablar de votos en cuestión de números fríos, sí, pero también estamos hablando de una cuestión cualitativa, y que es precisamente la que yo relaciono con las cuestiones de principios, porque los principios, si no los tenemos de manera objetivada, definidos y concatenados de tal forma que podamos distinguir unos de otros en una estructura casi estanca y separada de los elementos adyacentes, no encuentro cómo podríamos llegar a establecer que efectivamente se dio esa determinancia. Y en este caso no estamos hablando exclusivamente de esos 400 y pico votos. Creo que esa sería hasta un poco ingenuo por parte de este tribunal querer demostrar cómo se pierden 436 o se ganan 436 votos por la influencia de un gobernador. Tendríamos que haber entrevistado a todas las personas que estuvieron durante la jornada electoral y decir, oiga, ¿usted cambió su voto? Oiga, a su vecino le influyó el hecho de que estuviera el gobernador delante, claro, o la señora que ya salió a votar tarde, que vio en la tele, al final de cuentas, esto es otra de las cuestiones también muy importantes. El gobernador a través de su cuenta de Twitter muestra la boleta con su voto a favor del partido al que pertenece, lo cual me parece gravísimo, verdaderamente gravísimo, ¿no? Así es. ¿Cómo cuantificamos al final de cuentas el hecho de que el propio gobernador muestre el acta, perdón, en este caso la boleta, sí, con su elección, su, sí, preferencia política plasmada ahí? Pues yo no me quedaría en los 38,000 y pico seguidores que tiene, ¿no? Eso es una cuestión gravísima, es casi diciéndoles, mira cómo tienes que votar. Claro, claro. Dada su investidura. Claro, exactamente. Dada su investidura, su principal función es que se respete la voluntad popular. Su intromisión en la voluntad popular pues es gravísimo a todas luces y por la ley y principios constitucionales por su investidura. Yo creo que ahí está la determinancia cualitativa. No es lo mismo que funcionarios menores de tierra, operadores políticos, estén haciendo indebidamente sus cosas, sino que sea precisamente esa investidura la que de manera abierta, vamos a decirlo, clarísima a través de las redes sociales, de su página de gobierno, pues está tratando de alterar la voluntad popular, porque finalmente la gente se siente desalentada, se puede sentir intimidada, ¿sí? Podemos inhibir en un momento dado, recordemos también que muchos de los votantes lo están decidiendo en los últimos segundos, y ese tipo de fenómenos son gravísimos por la consecuencia que esto tiene, y hay casos ya resueltos en ese sentido. Ahora le agregamos los nuevos medios de la comunicación y la información, las redes sociales. Retuitear, bueno, se puede hacer y con algún mensaje sublime, a lo mejor como el del Piojo, ¿verdad? Sí, sí. Que no sabemos si era el verde o era la selección, pero bueno, eso es otro tema. Aquí es clarísimo lo que está diciendo y el mensaje que está mandando, y yo creo que a lo mejor aquí en la capital lo vemos de otra manera, pero en un estado el gobernador es una figura muy relevante, es la principal figura, porque de él dependen muchísimas acciones, el bienestar, el empleo, la economía, la inversión. Entonces, su rol ahí fue, yo creo que, en este caso, determinante, como bien lo dice al principio. Sí, sí, bueno, ¿y cuál sería, y esto, por supuesto, en vías de comunicar a nuestros televidentes, cómo se entiende eso de la determinancia y sobre todo distinguir la determinancia cuantitativa de la cualitativa? Un poco para que le expliques a nuestro auditorio. Sí, efectivamente es ver si tiene un efecto, ¿no? Y qué efecto tiene en todo el entorno electoral y el sistema electoral que se maneja.
Cuantitativa, lo has dicho, se refiere más a los números. A ver, si hacemos números, ¿puede cambiar, podría cambiar o no podría cambiar? Esa es una. Lo cual es una prueba diabólica, ¿cómo probamos eso? Claro, es la prueba de lo imposible. Pero, por ejemplo, aquí sí se aduce, sí se señala en la sentencia, mira, se presentó la irregularidad. Hay una corta diferencia entre el primero y segundo lugar que representa el 0.41%, ¿no? de el total del distrito. Y los votos que en ese centro de votación, nada más en ese lugar, sin tomar en cuenta la difusión, nada más representaban más del 2.02% de la votación. Entonces decimos, a ver, si lo hacemos a la luz de números, con ese solo lugar resultaría que podría haber un efecto. Y el aspecto cualitativo lo vemos sobre la base de los principios. A ver, hay violación a esos principios, se han vulnerado. ¿Qué se tomó en cuenta en lo cualitativo? Uno, la calidad del sujeto. Exactamente. Ustedes lo han comentado respecto a la investidura de un gobernador y se toma como dato relevante en la sentencia porque además va acompañado de otros elementos, ¿no? El ejercicio del recurso que se mueve en un autobús que se identifica con el que ordinariamente utilizan las actividades, ¿no? Entonces, ese aspecto cualitativo le va muy alineado con los principios, con la equidad, con la imparcialidad, con la neutralidad que deben tener los servidores públicos, con la libertad que deben tener los ciudadanos al momento de emitir y decidir su voto, en la que no pueden o no deberían de verse influidos por otros factores más que los que ellos solos quieran definirse. Entonces, esos son los aspectos que se toman en cuenta y se llega a la conclusión de que fue determinante. Entonces se dieron las características, una violación sustancial, una violación generalizada, por lo que hemos comentado con el público y aquí en este momento, determinante durante la jornada electoral y por eso se tiene por acreditada plenamente la irregularidad grave que afecta la validez de la elección. Había un argumento que decían, a ver, no podemos dar la identidad entre la cuenta de la cual salieron los tweets el día de la jornada electoral, que sea la que utiliza el gobernador. En la resolución se dan los elementos y se trabaja también las máximas de experiencia. A ver, ¿qué es lo ordinario? Cuando a mí me cambian las cosas y entran a mis cuentas, yo inmediatamente aviso, oigan, me alteraron, me hackearon, como se le llame técnicamente, mi cuenta. Con mayor razón en la investidura de un gobernador. Entonces, esa es una máxima de experiencia que se utiliza para decir, y en el caso no estaba demostrado, pero además, aún en ese momento de emitir la sentencia, entrabas a esa cuenta, tenía el mismo, similar número de seguidores, un poco más alto, un poco, y seguían apareciendo las fotos, las actividades, el hacer cotidiano del servidor. Entonces, esos elementos se valoran para decir, no hay base para no tener que sea esa identidad que tú me quieres decir. Y por otra parte, y finalmente se alegaba una violación a los derechos políticos del gobernador, efectivamente como ciudadano los tiene, pero también tiene deberes, y esos deberes, ¿no? Es uno, que no se influya, que no se intervenga, que no se usen recursos, y no puede alegar el ejercicio de un derecho cuando está vulnerando los deberes constitucionales también que se tienen, y también se alegaba, oye, no puede decir que hizo proselitismo con la fotografía, la boleta de la fotografía. Es cierto, y en la discusión de la minoría y del Pleno también se dijo, bueno, eso no es, pero lo cierto es que a la ciudadanía sí se le mostró una forma de votar y parece que eso no lo pueden hacer el día de la jornada electoral y 3 días previos, ¿no? Claro, o sea, no, está la veda. De hecho, estamos precisamente, creo que en el supuesto más álgido, en el que las prohibiciones respecto de la conducta de los servidores públicos, que es el día de la jornada electoral, pues se hacen muchísimo más importantes, porque es precisamente, y lo dijo puntualmente Virgilio, hay gente que el mismo día decide por quién va a emitir su voto. En el último momento incluso, ¿no? Claro, y esa es, yo creo que esa es la relevancia en este caso, ¿no? La investidura. Yo creo que lo que llama la atención en toda esta sentencia es precisamente el rol que debe tener la autoridad. Así es. Debe ser ejemplar el rol de la autoridad.
siempre de alguna forma hay juicios, impugnaciones por la supuesta intervención de las autoridades, yo creo que esto, como tú apuntas bien, Pedro, en tus programas, es pedagógico. Quien quiera aprender, que lo aprenda hoy, y quien no, ya saben cómo van a ser las cosas en el futuro, porque principalmente lo que aquí se protege, pues es este bien que es la democracia. Y el tribunal tiene todas las atribuciones constitucionales y legales, aun cuando se dé el debate dentro de los magistrados. Lo cual es muy sano. Lo cual es muy sano porque podemos escuchar los diferentes puntos de vista, ¿sí? Y en este caso, bueno, todos los hechos que están pues perfectamente documentados, hoy en día mucho de manera electrónica, ¿verdad? Pero están documentados. Y, bueno, las atribuciones en cuanto a los hechos propios, a los indicios, a la suplencia de la queja, que son todos estos elementos de los cuales el juzgador tiene como herramientas, a pesar de la impugnación, en este caso del PRI, de que se estaba excediendo, de que estaba abusando de poder el juzgador, yo creo que no. Y si al final es proteger la voluntad popular, que sea bienvenido. Claro, claro. No, de hecho, lo apuntaban muy bien ustedes dos al principio. El espíritu que anima la última reforma constitucional y la legal subsecuente tiene que ver mucho con esto, ¿no? Proteger cuestiones que son fundamentales, son pilares, columnas vertebrales del sistema democrático, y entre ellos, por supuesto, reconocemos a todos estos principios, los principios de equidad, que en este caso se vulneraron evidentemente con la injerencia de una persona con imparcialidad, neutralidad. Exactamente, y uso de recursos públicos que al final de cuentas, digo, yo no sé, creo que una de las cosas que más le pueden doler al ciudadano común y corriente es que malutilicen el dinero pues, de sus contribuciones, claro. Entre otras muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas hay toda una estructura generada precisamente por el trabajo de todos los mexicanos. Y yo creo que es hasta una cuestión de meros principios éticos, el hecho de respetar lo que precede a un gobernador, en este caso, en la construcción de un Estado nacional democrático. Claro, ¿no? Y esto, bien son hechos que la ley regula, pero esto raya, vamos a decirlo, si no tuviéramos el derecho, pues en la inmoralidad. Así es. Porque es evidente a todos los ojos. O sea, a lo mejor, como dice este refrán, pues el rey no sabe que va caminando desnudo, pero todo el mundo lo está observando. Así es. ¿No? Y fue el caso con 2 videos lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo iría más allá, yo diría que la cuestión, estas sentencias no solamente son pedagógicas, sino también ya son ejemplares en vistas del escenario electoral que tenemos para el próximo año. Es decir, 12 elecciones de gobernador. Creo que esto era también, desde un punto de vista ya, digamos, político, el mensaje debe ser muy claro, ¿no? El próximo año, señores gobernadores, por favor, sean ustedes lo más responsables posible con su encargo, con las obligaciones que constitucional y legalmente se les han atribuido, y no metan la mano donde no deben. Es una cuestión fundamental. Porque la democracia requiere precisamente de la libertad de ejercicio de la voluntad de los electores, y ese es finalmente su sustento. Cuando la vulneramos, independientemente del método que se utilice, lo que estamos haciendo es atacar a la propia democracia, ¿no? Y perdemos todos. Y perdemos no todos. nada más una elección, perdemos todos. Inclusive más allá del estado de Aguascalientes. Sí. Y ya por último me gustaría mencionar una cuestión que también es muy importante. Ya hemos dicho en varias ocasiones que se trató de una sesión pues bastante cerrada en cuanto a la discusión y la votación. Finalmente quedó 3-3. ¿Cómo se resuelve un órgano colegiado cuando estamos finalmente incompletos, no? Y es otra de las cuestiones, y yo personalmente, no lo digo desde el punto de vista institucional, yo apelo al Senado a que por favor tome cartas en el asunto y resuelva finalmente respecto de la integración del 7º magistrado que falta en esta sala superior. Es una cuestión fundamental. En este caso se decidió finalmente con el voto de calidad del magistrado presidente. Sí. Pero creo que esas cuestiones no deben de llegar hasta la última ratio de tener que literalmente imputarle la responsabilidad al magistrado presidente porque tenemos una votación apretada. Creo que esto debería de decidirse en la democracia en un primer peldaño. Claro, tener un número impar de magistrados en los componentes de esta sala superior y poder resolver las cosas de una manera muchísimo más fluida. Además de enriquecer la discusión, porque creo yo que una 7ª voz hubiera sido también muy útil, ¿no? Independientemente de su... Y como dices tú, que el Senado también ponga su granito de arena para la democracia y no se lleguen a este tipo de decisiones. Absolutamente, absolutamente. Digo, los legisladores me queda claro que hicieron un buen trabajo en esta última reforma. Faltan siempre muchas cosas porque es algo que se construye paso a paso. La democracia no es algo dado, es un ejercicio de potestades, de derechos, etcétera.
y creo que solamente se puede construir sobre la marcha. Pero sí es importante tener una estructura que funcione acorde a la propia Constitución, porque además es una cuestión constitucional, la integración de la sala superior, del tribunal, de todas las autoridades electorales en este país, están constitucionalmente reconocidos. Así es. Entonces, al no ejercer precisamente esa potestad de poder decidir dentro de las ternas propuestas cuál va a ser el magistrado, de acuerdo a lo que la Suprema Corte propuso, evidentemente, el séptimo magistrado que va a componer esta sala superior, pues sería de mucha ayuda por lo menos, ¿no? Y bueno, no nos resta más que agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado en este programa y invitarlos a la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchas gracias.